Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, amores, gente, bienvenidos otro jueves más compartiendo. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Encantado de que estéis aquí un jueves más. Y a todas. Y a todos. A todos. Pues encantado de verdad de empezar a las 8 y que haya ya gente aquí con nosotros. Gracias. Hoy tenemos muchas novedades, ¿vale? Así que tenemos una invitada, ¿vale? Tenemos a Liana, una activista colombiana que estará aquí como dentro de media hora así, ¿vale? Y también os vamos a enseñar el Instagram y demás. Así que si os parece, vamos a empezar a comentar 4 noticias que tengo preparadas para hoy. Que es de un hombre que se ha suicidado en Barcelona justo antes de este desahuciado. Bueno, la comento yo, ¿no? Es una noticia un poco triste, pero que engloba un poquito la realidad social que se está viviendo con el tema de los desahucios y el tema de los colectivos más vulnerables, ¿no? Que son los más castigados. Y yo la he elegido porque es verdad que es una noticia triste para un programa de este tipo, pero yo creo que es necesario trabajarla y sobre todo analizarla. ¿Vale? Yo quería empezar con una frase que una vez en una de las manifestaciones y en uno de las manifestaciones y de las concentraciones que hicimos la gente de estos desahucios y vi en un cartel una frase que me gustaría resaltarla para empezar la noticia, ¿no? Y decía que ningún desahucio sin alternativa adecuada. Y yo creo que engloba un poquito más la noticia que vamos a analizar hoy o que vamos a comentar, ¿no? Porque el lunes se suicidó un hombre en su domicilio en Barcelona, ¿no? Se tiró por la ventana de su casa cuando ya se va a producir el desahucio, ¿no? El caso ya estaba en manos de la unidad antidesahucio del consistorio del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Que fue quien lo acompañó a este señor a los trámites de la documentación, al proceso de mediación con la propiedad de la vivienda, pero sin embargo el juzgado pues desestimó el informe de los servicios sociales porque decía que no indicaba que este inquilino estuviera en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, pues desestimó el informe de servicios sociales y impuso el desahucio, ¿no? a esta persona. Porque decían que las circunstancias que se encontraba este hombre pues no eran circunstancias que recogiera o que regulara el Real Decreto, ¿no? para suspender el desahucio por ser colectivo vulnerable. El inquilino llevaba sin pagar el alquiler pues desde junio del 2020, ¿vale? Y en enero de 2021 pues el propietario se produce la demanda por impago, ¿no? Este hombre estaba de alquiler en esa vivienda desde el 2018 y como vino la pandemia, vino la situación de paro, pues la criatura no tenía dinero ni para vivir, imagínate, para pagar un alquiler, ¿no? Y dejó de pagarlo, ¿no? Pero nunca dejó de decirle al propietario que esa cuenta estaba pendiente y que eso él lo tenía que abonar, pero que ahora sí, la situación en la que estaba no tenía medios para vivir. Y así lo puso el informe de los servicios sociales al juez, ¿no? Que pertenecía a un colectivo vulnerable que se tenía que regular por el Real Decreto, ¿no? Que hasta en agosto la gente con los colectivos vulnerables no le pueden hacer un desahucio. Pero el juez vio pertinente que no se ajustaba a ese decreto y la verdad que la primera fecha de desahucio pues se quedó suspendida porque el hombre, porque era un hombre más bien de una edad media, no tenía un abogado, no tenía dinero para pagar un abogado. Entonces pues cogió la solicitud de la justicia gratuita y se suspendió el desahucio. Pero este lunes, ya la segunda fecha, pues ya se produjo el desahucio. Y el hombre, ante
ante la situación de impotencia, cuando vio llegar la comitiva de desahucio, pues su luz, su herramienta fue tirarse por el balcón de su casa. Entonces, la plataforma de afectados por la hipoteca convocó al día siguiente una concentración de repulsa, ¿no? El martes de repulsa, ¿no? Y entre ellos decían y afirmaban, ¿no? Que no era un suicidio, que era un asesinato. Un dato que es importante, que los desahucios se incrementan un 13,4% en el primer trimestre, según la CGP, ¿vale? En plena pandemia y en pleno estado de muchas personas en un estado de vulnerabilidad, ¿no? En la situación que estamos, claro. Eso, ¿no? Entonces, es verdad que es una noticia triste, pero creo que es actual, que tenemos que comentarla, que tenemos que analizarla, tenemos que trabajarla y sobre todo tenemos que estar alerta, ¿vale? Los colectivos vulnerables, si no pueden pagar la hipoteca, se tienen que ajustar a un Real Decreto que hasta el 9 de agosto está vigente, que no pueden recibir un desahucio. Para ello tienen que estar la gente de servicios sociales muy alerta, porque tienen que hacer ese informe para que le llegue al juez y eso se pare, ¿vale? Entonces, como no tenemos mucho tiempo y tampoco me quiero extender mucho, quisiera terminar esta noticia, ¿vale? Con una reflexión, ¿no? Importante, que es que no más violencia institucional a personas en situación de vulnerabilidad. Y con eso creo que ya queda recogido todo lo que tenía que decir, todo lo que tenía que analizar de esta noticia. Aparte, hoy ha surgido otro desahucio, ¿vale? Hoy tengo aquí anotado una madre con 4 hijos en Mairena de Aljarafe, Sevilla, ¿vale? A pesar del gran apoyo que tenía de los vecinos y de la plataforma antidesahucio. Pero entraron la comitiva por detrás, por una puerta trasera que tenía el bloque, ¿vale? Y entró directamente al piso, abrió la señora y le entregó la orden de desahucio. A las 12:06 de la mañana ya estaba Inmaculada, creo que se llama. Sí, Mónica, fue desahuciada con sus 4 hijos. La comitiva de desahucio decía que es que los servicios sociales le habían dicho que sí, que fueran adelante con el desahucio porque le iban a dar una alternativa. Y luego también dijeron la comitiva que es que Mónica también le había dicho, cuando se puso en contacto con ella, que sí, que iba a salir de la casa. Evidentemente los servicios sociales, llegó, ¿no? Los servicios sociales fueron al domicilio a decir que eso era mentira, que ellos no habían hablado con la comitiva de desahucio. Y Mónica también decía que ella jamás, que ella donde iba con 4 hijos a la calle, que no tenía dónde quedarse con 4 menores, ¿vale? Entonces, pues, a pesar del apoyo vecinal, del apoyo de la plataforma de antidesahucio, Mónica hasta ahora mismo no se sabe dónde está, con 4 niños en la calle, ¿vale? Entonces, yo creo que es muy triste comentar estas noticias, pero que son muy necesarias y analizarlas, porque es una realidad social que está pasando. El lunes se suicidó una persona ante la impotencia. Hoy miércoles tiran a la calle una señora con cuatro niños menores. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está sucediendo? Ese Real Decreto en el que se puede aferrar a la gente en situación de vulnerabilidad, ¿por qué no se está implantando en los jueces? ¿Por qué? Si los servicios sociales dicen que lo están firmando los informes y lo están llegando al juzgado. Lo vuelvo a repetir. Esto a la violencia institucional y al machaque a las personas en situación de vulnerabilidad. Pues, María, triste, pero lo has comentado muy bien. ¿tú tienes algo que comentar, corazón? No, poco que añadir. La verdad que lo que te estás diciendo es bastante triste tener que hablar de estas cosas, pero es muy necesario también comentarlas para así darle voz a las situaciones tan problemáticas que están sucediendo hoy en día. Y es lo que te comenta, esta noticia lleva varios días, pero es que hoy también nos hemos enterado de otra y así cada día. Entonces, lo que tú dices con la violencia institucional, a ver hasta qué punto tiene que seguir llegando esto y cuántas medidas más se tienen que poner, porque obviamente se tiene que solucionar la situación. Y luego tengo una noticia para no estar tan
tan triste, empezar con otras y podemos con la siguiente por el tema del tiempo y tal, Sí. que es un poco más optimista, más positiva, y vamos a ir remontando esto que nos hemos quedado con un cuerpecillo. ¿La leo yo? ¿La lees tú, Manu? O... Pues bueno, no, ahí está. Es una noticia del Salto donde destacan pues que después del enfrentamiento que había entre PSOE y Podemos y Unidas Podemos por sacar adelante una ley trans pues bastante moderna, pues parece que ha sido la presión de los colectivos trans y demás lo que ha hecho que Pedro Sánchez quite a Calvo de la negociación para intentar Exacto. llegar a un acuerdo. Pedro Sánchez lo suele hacer así, ¿sabes? Con la investidura pasó lo mismo. Llegó un momento en que dijo, cuando quiso de verdad llegar a un acuerdo, pues colocó para negociar gente que saben que se pueden entender. Y Carmen Calvo es como la persona que te ponen cuando no quiere que funcione la cosa. Sí, María. Estaba muy bien el ejemplo porque justo hace un par de semanas creo comentábamos la noticia que el PSOE se había abstenido a la decisión de la ley trans, que estaba en contra del PP y Vox, y justo no sé si fue Lourdes o yo, no me acuerdo, que comentamos que la abstención del PSOE. Bueno, pues ahora sale esta noticia que es muy favorable gracias al Ministerio de Igualdad que está trabajando en ello, y para ponernos un poco en contexto, que a lo mejor hablamos y no sabemos muy bien en alguien o lo que sea, la ley trans simplemente es una ley que quiere proteger los derechos de las personas trans, es decir, derechos de personas que no están siendo protegidos, es decir, una ley no se crea por amor al arte, se están detectando unas necesidades, están atacando contra un grupo de personas y eso hay que solucionarlo. Hasta el año 2017, o sea, hace 4 añitos, la OMS reflejaba ser trans como un trastorno. Un trastorno, ¿verdad? O sea, un trastorno mental. Claro, es muy fuerte. Y aunque ya eso se ha quitado en 2017, como comentaba, hay muchas comunidades autónomas que por eso lo de la ley trans es estatal. Con esto quiero decir que hay muchas comunidades autónomas que a la hora de hacer el proceso de transición, pues todavía diagnostican a estas personas y le hacen ser tratadas de forma despectiva y de forma exclusiva. Entonces, muchas veces cuesta mucho estar acorde con su género, tener el nombre deseado, etcétera. Y muchos de estos procesos, lo tengo aquí apuntado, estos diagnósticos conllevan la obligación de un tratamiento psicológico y hormonal. Es decir, te están obligando a un tratamiento psicológico como si eso fuese una enfermedad mental o un trastorno, y hormonal, cuando muchas veces una persona trans no tiene por qué hormonarse o no quiere hormonarse. Exacto. Entonces, lo que busca esta ley es todo esto, además de darle visibilidad e inclusión al colectivo, porque es un dato reciente, la tasa de empleo del colectivo trans está en el 80%, de desempleo, perdón, en el 80%. Sí, son los más jodidos a la hora del mundo laboral. Más afectados, sí. Exacto. Entonces, muchas veces cuando hablamos de ley trans y salen los partidos de derecha, ultraderecha en contra de esta ley, es justo por esto, porque hay razones para llevarla a cabo. Y como he comentado, hay en algunas comunidades autónomas que sí y en otras que no, y por eso se quiere conseguir una ley trans estatal para que en todas las comunidades esté todo. Exacto, que es lo de esta ley, porque en Andalucía... Exacto, totalmente. Y le paso un vídeo a Manu que habla un poco muy cortito, sobre la ley trans y qué mejor que escuchar a las personas trans y que han pasado por ese proceso, que nos cuenten por qué es tan importante una ley trans. Está muy bien que debatamos esto, pero es lo que siempre digo, personas cis que están de acuerdo con el género asignado poco tienen que aportar, aunque podamos hacer mucho, vamos a escuchar a las personas que realmente tienen que contar, así que sí lo podemos. Bueno, y eso, como hemos visto ahí, pues por estos motivos y por muchísimos más, como hemos visto antes, el desempleo, esa falta de inclusión y visibilidad, es tan importante la ley trans a nivel nacional. Y lo guay de esta noticia es que poco a poco pues ya parece que sí, el PSOE está haciendo algo, como apartado a Calvo de la ley, y lo va a dejar en manos, esperemos, del Ministerio de Igualdad, que está ahí luchando para conseguirlo. Y lo más bonito de todo esto es lo que siempre hablamos, que esto ha sido gracias a esas manifestaciones, a esa revuelta de los colectivos trans y del colectivo LGTB+, y que esto se gana pues haciendo cosas, trabajando, hablando, luchando verbalmente, y apoyando a estos colectivos. Haciendo visible, ¿no?, el problema.
y dándole voz y representando a todas estas personas y que son personas que tienen que tener derechos como cualquier otro tipo de persona, pues se consiguen las cosas. Y esperemos que esto no sea una propaganda de que está cerca el orgullo y no quieren ser rechazados del orgullo, y esperemos que siga para adelante, Que sea porque una es muy propuesta de necesario. verdad, sí. Que sea Exacto. una propuesta de verdad. Porque Así es que necesaria. guay, que sí, es muy necesaria, y que eso, y que luchando las cosas, trabajándolas, hablándolas y haciendo presión, constancia, que las personas que nos dedicamos a esto y las que no, pero es que se involucran, pues se consiguen las cosas poquito a poco, y esta es una noticia guay que lo demuestra. Así que muy bien, esperemos que salga adelante. Muy buena noticia. Muy buena noticia. Sí, guay. Pues sí, está bien, esperemos que sí, hombre. Pues pasamos a la siguiente noticia, si os parece. Sí, porque hoy tenemos que agilizar un poquito porque el tema de la invitada nos va a comer tiempo. Bueno, yo os prometo no enrollarme, pero es otro tema que también me apasiona y es un tema que también creo que tengamos que ponerlo en la mesa y tengamos que analizarlo y tengamos que verlo, ¿no? ¿Le da la introducción, Manu? Sí, bueno, es una noticia del Faro de Ceuta, en el que alerta de unas declaraciones de una información del fiscal de menores que explica que siguen 1000 menores que están alojados en naves sin ninguna condición. ¿No? Ya vimos al principio, como que es que iba a pasar. En nuestro primer programa estuvimos viendo todo el tema y cómo dormían, bueno, eso no lo vimos en el programa, pero he visto en imágenes cómo dormían en estanterías de hierro y cosas así, que bueno, en una primera tensión puede ser aceptable, pero ya el tiempo que llevamos es un poco, no entra dentro de los estándares, ¿no?, de un país civilizado. Lourdes. Bueno, pues yo voy a comentar esta noticia porque cuando estuve seleccionando las noticias para comentarla esta semana, creo que es importante, ¿no?, que la pongamos en la mesa y que estemos informados de lo que está ocurriendo en Ceuta. El fiscal de sala y coordinador de menores, ¿no?, Eduardo Esteban, ha advertido de la situación que viven los menores no acompañados que llegaron a la ciudad de Ceuta, ¿no?, hace unas semanas. Hace 2 meses que el fiscal pues, tomó cargo del puesto que ocupa, ¿no? Y él transmite una preocupación que creo que tenemos que tenerla muy en cuenta y que tenemos también que trabajarla, ¿no? Y por lo menos analizarla y comentarla y hacer todo lo posible como él, ¿no? La preocupación que él tiene es que actualmente en Ceuta hay más de 1000 menores asistidos, no en centro, sino en naves que no reúnen los requisitos ni condiciones. Nada más que para una urgencia, ¿no? Son naves donde están hacinados, donde no tienen las condiciones dignas como un centro de acogida, y ahí están más de mil menores no asistidos, ¿no?, de Ceuta, ¿no? Él propone que hay que reforzarnos para dar una solución a este problema, ¿no?, porque la salida de estos menores no va a ser algo inminente. También propone que los menores tienen que salir de esas naves porque, aparte de estar hacinados y aparte de no estar en condiciones dignas, pues son más de mil chavales y chavalas que saltaron que llegaron a Ceuta, pues no los dejan salir de la nave, no los dejan salir porque puede suceder que se dispersen o que no vuelvan más y entonces queden como rulando por Ceuta, entre comillas, dando problemas, que no tiene por qué, pero según eso es lo que rula, ¿no?, por ahí lo que nos intentan meter, ¿no?, el mensaje del odio y del miedo. Entonces, pues que él propone pues que esas criaturas tengan que salir, que no estén todo el tiempo metidos en esas naves porque no están encarcelados, ¿vale? Están acogidos. Los almacenes estos cumplen como la función de centros de protección de jóvenes, pero que tienen que tener derecho a salir, pero sin embargo no los dejan salir, ¿no? Y siguen hacinados, sin condiciones dignas para vivir. El tema de la gente es el tema social que nos intenta
meter las voces estas del odio, el miedo. Es que el discurso ese de odio tan... Claro, que tenemos que reagruparlo con la familia, que la solución no es que se queden en Ceuta ni en España, aunque sean menores no asistidos, ¿vale? Pero es verdad, como dice el fiscal Eduardo, que hay pocas familias que han reclamado la vuelta de sus hijos a Marruecos, si no tienen que darle para comer y no tienen para darle un futuro digno, para que ¿cómo la van a reclamar? ¿Vale? Entonces, él dice que no es una solución segura a este problema, que no es viable, ¿vale? Y os doy un dato importante. 7 familias, ¿vale?, han manifestado el deseo de que sus hijos vuelvan. 7 familias, de los más de 1000 jóvenes que hay en Melilla, ¿vale?, en estas naves, ¿no?, en estos almacenes. Entonces, la reagrupación no es una vía viable para la solución de este problema. Y también él propone que el tema de la reagrupación tiene que proponer que se trabaje caso por caso, ¿vale? Claro, porque cada caso es diferente. Claro. Entonces él descarta tajantemente que se haga una devolución en masa, ni que haya procedimientos de devolución en base en criterios asistenciales, ¿no?, y que los expedientes sean individualizados, ¿vale? También este fiscal en esta noticia pues resaltó y condenó mucho la intención de criminalizar a estos menores extranjeros no acompañados, ¿no? Como y hace alusión a la campaña de Vox, ¿no?, en las elecciones de Madrid, ¿no? Esa campaña tan famosa, ¿no?, que según un juez o una jueza, no lo sé, no creía que era importante retirar esos carteles, ¿no? Entonces, él dice, el fiscal dice que tenemos la obligación de tratar a esos menores como menores españoles, ¿no? Me parece interesante, ¿no?, que también en el mismo artículo hace hincapié, y me parece muy interesante este punto, este análisis con el que termina, ¿no?, esta noticia, que dice que cuando llegan a la mayoría de edad, las comunidades autónomas no pueden tirar esos menores a la calle a cumplir a los 18 años, ¿no? Y él, como final de su análisis o como al final de su artículo, propone que esos chicos o esas chicas tutelados obtengan una autorización de residencia, ¿no? Entonces me parecía muy importante elegir esta noticia, trabajarla con ustedes, analizarla, comentarla, porque es una realidad que existe y una realidad grave y un problema grave que no se le está dando la solución que se le está dando. Estos menores no asistidos... Este es el verdadero problema. Exacto. Están viviendo hacinados en pocas condiciones, encerrados sin poder salir, en naves, ¿vale?, en almacenes. Entonces, España, porque no vamos a darle toda la responsabilidad a Ceuta. Esto es un problema que tenemos que compartir todas las comunidades autónomas. Lo que está claro que no podemos devolver a esos menores no asistidos en masas, ni devolverlo porque haya problemas asistenciales aquí en España, porque ellos tienen que estar protegidos. La ley de la infancia los protege. Que esto era el verdadero problema cuando comentábamos en el primer programa el tema de Ceuta. No era que llegasen miles de jóvenes a Ceuta, era lo que iban a hacer luego con su situación, lo que está pasando ahora, es decir, las consecuencias de todo esto las vimos en su momento, pero es que las seguimos viendo ahora, y me parece muy guay también que sigamos hablando, muy importante, que sigamos hablando de Ceuta y de lo que está pasando, que no se quede solamente ahí, porque ahora hay situaciones muy desfavorables que hay que atender, como bien has comentado tú. Y además que yo creo que es un indicador del nivel de humanidad y de civilización de un país, ¿no?, cómo se enfrenta a este tipo de crisis. Sí. Pues sí. Vale, pues... Lo prometido es deuda, dijimos que íbamos a tener como media horita comentando las noticias. Ah, verdad, María, perdón. O soy muy breve. No pasa nada. Yo puedo ser muy breve o la dejamos incluso para el final, porque no, pero vamos bien de tiempo. Coméntanos que sea de forma breve, María. Y además cambiamos un poco así de tema y tal. Sí. Perfecto, sí, pues genial.
Bueno, pues recoger declaraciones de Dani Martín, ¿no? Que bueno, ha estado compartiendo pues sus problemas mentales, ¿no? Que tenemos todo el mundo, ¿no? Y que es como un tabú hablar de eso, ¿no, María? Pues sí, está muy bien porque hace unos cuantos días pues, publicó un hilo en Twitter sobre la salud mental y sobre que él iba al psiquiatra. Me parece muy importante, porque siempre lo digo, los referentes son importantes, las personas con visibilidad son importantes porque quieran que no transmiten conocimiento y es más fácil llegar a la gente. Entonces, que se hable de salud mental, que un cantante con tantos seguidores y seguidoras hable de salud mental, me parece muy, muy, muy bien y cuanto más se naturalice, pues mucho mejor. Lo que comentaba en el hilo Dani Martín, pues dice que estaba en la playa, pero que había ido a coger un avión para un lugar maravilloso. Pintaba aquello, claro, tú lees nada más que el primer tuit y no te esperas lo que viene, ¿no? Y habla de que eso, de que va al psiquiatra, a un lugar donde se siente por fin él, donde habla, se emociona, a veces pasa calor, etcétera, como que se abre mucho y expresa todas sus emociones. Y durante los tweets pues lo va comentando un poquito, toda esa sensación de ir al psiquiatra. Y lo que aclara él, que me parece muy importante, dice, tampoco tengo ninguna enfermedad mental diagnosticada, ni nada de eso, ni hace falta que me preguntéis si estoy bien o no. Quiero decir, cuando alguien va al psicólogo o a la psicóloga, no necesariamente tiene un trastorno mental o una enfermedad mental. O sea, yo, por ejemplo, empecé con la psicóloga en 2018 y es la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque quieras que no, aunque al principio sí, en mi caso sí empecé con algo, pero ya luego era esa tranquilidad, esa saber que estás trabajando en ti, haciendo ese crecimiento personal que siempre hablo de ello y lo importante que es cuidarse a uno o a una misma. Sí, Exacto. yo a mí me duele la cabeza, es lo que siempre digo, me rompo un brazo o lo que sea y del tirón voy a la médica, la salud o a la médica, la salud física la cuidamos, pero luego la salud mental hay un tabú ahí enorme. Enorme, Y ¿verdad? Unos prejuicios. lo bueno, y los prejuicios, las etiquetas, porque ya, que tú vas al psicólogo, a la psicóloga, pero ¿qué te pasa? Que no sé qué. Y es como, nada, simplemente estoy trabajando en mí, estoy gestionando mis emociones y me están enseñando a ser una persona que realmente pueda manejar todas esas herramientas para sobrellevarlo todo de la mejor manera posible. Y seguramente invitaremos a un psicólogo por aquí, a un futuro psicólogo, para que nos cuente un poco, pero yo muchas veces lo mismo cierto un comentario, no, este día no puedo quedar porque tengo cita con la psicóloga. Y me acuerdo un chaval de mi clase que me miró riendo y se dice, oye, es que lo cuentas con una naturalidad. Digo, Pues coño, sí, es que es así. es que es así. Cuanto antes lo naturalicemos y lo hacemos ver como algo que es totalmente natural y al psicólogo o la psicóloga, la putada viene cuando no todo el mundo se lo puede permitir. Que ese es un tema en el que no voy a entrar ahora porque si no ya nos llevaríamos tiempo hablando. Sí. Pero un tema que deberíamos de que retomar, tenemos que hablar. Exacto. Exacto, el tema de la salud mental, ¿vale? Pública, Las dificultades gratuita, que tienen algunas personas para poder acceder a ella. Exacto. Y bueno, lo hemos visto mucho ahora con Íñigo Errejón, que está fomentando mucho esa salud mental, que me parece esencial su discurso y todos los recursos que quiere poner, mucho más psicólogos y psicólogas, porque hacen falta, todo el mundo deberíamos de verdad, es que yo pienso que todo el mundo debería de ir, aunque alguien piense que no tiene ningún problema, es que no va la cosa de enfermedad, de trastorno mental solo. Entonces me parece muy importante que... Va de salud. Claro, va de salud y punto. Y el hecho de hablar con una persona que te enseña a gestionar todo eso a mí me parece fundamental. Y cuanto más nos cuidemos, cuanto más nos respetemos y hagamos ese trabajo con nosotras y con nosotros mismos, más nos vamos a querer, más nos vamos a conocer y mucho mejor vamos a sobrellevar las cosas, que es muy importante. Entonces, como noticia así, me parece esencial que se comente esto por redes. También hay muchas personas más que lo están comentando y lo están fomentando, que muy bien que hablemos de salud mental igual que hablamos de cualquier otro tipo de tema, que me parece también muy guay que en la deriva no solamente hablemos de temas sociales así reivindicativos, sino de salud mental, que me parece muy importante. Fundamental. Y nada, yo encantada de poder hacer y comentar estas noticias, porque como ya sabréis la mayoría, porque supongo que no hay gente que nos conoce, a mí la psicóloga me ha ayudado muchísimo, y eso de querer suicidarme o quitarme la vida, estar haciendo algo que me llena el alma, ahí hay un cambio muy fuerte que consigo yo con mi trabajo, pero con ayuda profesional. Entonces, de verdad,
he leído algo por aquí. Si es importante ir al médico de cabecera, aunque no dura nada, para saber si hay algo que no sabes, con la salud mental debería ser igual. Muy bien, Charlie, que por cierto, buena Charlie, que te echábamos de menos el jueves pasado. Exactamente, muchas veces no sabemos qué nos pasa y el simple hecho de hablarlo con profesionales, que son profesionales, viene muy bien hablarlo con un colega, con alguien de la familia, pero ya con un profesional, pues es que deberíamos de hacerlo todo el mundo. Así que muy bien por tu aportación, Charlie, y vamos a cuidarnos, y yo sé que todo el mundo no tiene ese acceso a poder ir a un psicólogo y una psicóloga, y es una putada, y es un tema que prometo que hablaremos bien, porque hay que hablar de ello. Sí, lo tenemos que debatir y analizar en La Deriva, porque es un tema interesante el tema de la salud mental y el acceso que podemos tener a ello. Sí. Exacto, pues hablaremos de ello porque me parece muy importante, y yo desde aquí, quien pueda que vaya, que lo hable, siempre que crea que es necesario, que le vaya a venir bien, yo le digo que sí, que para adelante, que viene muy, muy bien. Yo es lo mejor que he hecho, por eso estoy aquí. Y nada, podemos ya dar paso a la siguiente noticia, porque ya lo que me gustaría hablar es el tema de la sanidad en cuanto a la salud mental pública, pero eso sí que nos quitaría mucho. Así que muy bien por Dani Martín y todas las personas que tienen muchos seguidores, y quien no los tenga, que hable de la salud mental, lo naturalice y fomente esa visibilidad a psiquiatras, psicólogos, psicólogas, y que nos cuidemos mucho la salud mental, que es muy importante, que nos hace ser quien somos y tenemos que cuidarnos. Pues sí, un tema que queda pendiente para trabajarlo en La Deriva. Pues sí. Y bienvenido, Charlie, que te echamos de menos la semana pasada. ¿Verdad? Pero estuvo en modo tele, modo no interactivo. Es verdad que no pude comentar, verdad. Vale. Tú ya estás comiendo en el mercado a la tele. Hay gente que lo utiliza de una manera más interactiva y otra gente que quisiera poner para ver lo que hay en la tele. Me pongo algo de... Me pongo La Deriva, por ejemplo, buena solución. Pero si lo pones en la tele, ¿qué pasa? Que no, claro, no tienen para hablar, ¿no? Claro. Igual que todo el rollo de Martivici, tiene un tecladito con el mando, con los teclados estos de tele más complicados que y demás. Oye, pues si os parece, mandáis un mensaje a Liana. Hay pocos comentarios hoy, hay poca interacción. Dice Charlie que lo puedes poner en el chat en el móvil. Es como estoy ahora. Vale, ahora Charlie saca en el móvil, por eso puede comentar. Te lo pones en la tele y después si quieres comentar, vale, yo estoy ajena, yo no estoy viendo hoy comentarios ninguno para... No hay apenas, no hay apenas. Pero hay mucha gente. O hay pocos comentarios o yo no estoy atenta, que no... Hay menos comentarios hoy, pero hay gente, y eso, así que eso se animará ahora con Eliana. Con Eliana, ¿no? Los comentarios. Sí, podéis mandar un mensaje para que entre. Eliana, ¿no? Y mientras... Venga, yo si quiere la voy presentando. Venga, le comento a Eliana. Sí, mientras lo que vamos a hacer y enseñando el Instagram. Eso. Que nos hemos hecho un Instagram. Ya tenemos Instagram de La Deriva y además pues que nos lo hemos tratado de currar un poquito. Vale. ¿Lo vas explicando tú, María? Yo lo voy moviendo. Bueno, tampoco tiene mucho. Venga, perfecto. Claro, todavía hay muy pocas publicaciones. ¿Le puedes dar para abajo del token? Las primeras nada, pues sigue, un poquito más. No, ya está, ya ni más. Sí, abajo a mí me sale nada más que, o será que me corta la pantalla. No, sí, porque la tengo yo un poquito cortada para que quepa, pero mira. Vale, perfecto, nada. Las tres primeras pues son presentándonos, que estoy dando la bienvenida a todo el mundo. Ahí, digo, eso perfecto. Pues nada, dando la bienvenida a todas las personas que nos quieran seguir o que quieran participar en todo esto. Comentar que una persona que no pueda verlo en directo, que simplemente no tenga ganas. Manu, me has descuadrado. ¿Qué ha pasado? No te preocupes, yo te arreglo ahora, que eso es que está aquí Diana ya. Vale. Pues nada, que nos podéis ver en YouTube a los 2 días así, nos vemos en YouTube, que lo resubiremos. Nos hemos presentado también Lourdes, Manu y yo un poco, quiénes somos, qué queremos hacer. Y nada, pues ya dándole la última publicación, dándole la bienvenida a nuestra primera invitada, que por fin tenemos a una persona invitada que es maravillosa. Pero un segundo. Yo he tenido la oportunidad... Sí. No, sí, preséntala, pero que para darle paso tengo que... No, la va a presentar Lourdes, pero eso, que yo he tenido la oportunidad de conocerla y qué alegría de persona y de mujer, y yo estoy encantadísima de que esté aquí, así que cuando quiera Lourdes, preséntala, porque ahora sí que sí. Bueno, ella es nuestra primera invitada, es una invitada muy especial, ¿vale? Se llama Eliana, ella es activista colombiana, porque nació en Colombia,
¿vale? Y es licenciada en comunicación. Y hoy, por ejemplo, ayer le pedí, digo, a Eliana, mándame algunas palabritas para presentarte, ¿no? Y me pone, soy colombiana, licenciada en comunicación y aspirante a camarera de piso en Jerez de la Frontera. Eliana es una mujer digna de admirar, una mujer muy que te transmite una energía muy positiva, unos razonamientos muy profundos, te transmite muy buen rollo, tiene como diríamos aquí en Jerez, la cabeza muy bien amoblada. No es solo que sea muy buena curranta, porque yo la he tenido en el curso de formación de camarera de piso y para mí ha sido un descubrimiento de mujer, ¿no? No solo que ha sido muy buena profesional en el terreno de la formación en el empleo, sino que me ha parecido una mujer súper interesante. Y yo creía que tenía que ser nuestra primera invitada y tenía que ser nuestra primera figura, porque también su trayectoria personal es importante conocerla, ¿no? Y Eliana, aquí estás con nosotras compartiendo. Coméntanos algo, ¿no?, de tu situación. Vamos a empezar un poquito comentando, bueno, primero dándote la bienvenida. La bienvenida. Y que gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por venir. Hola, hola a todos, muchísimas gracias. Qué guapa. Ay, gracias. Ella es muy guapa por dentro y por fuera, es muy guapa. Me lo voy a creer tantos halagos. Eliana, ¿qué voy a decir yo? Que a mí me apasiona conocerte, que he descubierto en ti una gran profesional y ante todo una gran mujer, que me encantaría que todo el mundo te conociera, ¿vale? Y sobre todo que conociera un poquito la realidad que está viviendo tu país ahora mismo, ¿no? Y sobre todo cómo tú lo has sentido, cómo tú lo has vivido desde la distancia. Sí, totalmente. Pues primero que todo quiero darle muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de ser la primera invitada que tienen. Pues ya tuve la oportunidad de compartir siempre espacios con María, con Lourdes, con Manu. No, pero hola. Un placer también conocerlos. Bienvenida. Y bueno, no, esta noche sea una noche muy productiva, que podamos aprender, que podamos cambiar un poquito la mentalidad que tenemos, tanto de los extranjeros y también aprender un poquito de qué es lo que está pasando realmente en Colombia. Y pues nada, ya ustedes me dirán cómo empezamos esta conversación en familia. Pues sí, la verdad que estamos en familia y una cosa ha sido entrar tú y ya el chat ha empezado, qué alegría, y que hay gente que nos está viendo desde Pereira, Colombia, o sea, qué guay. Sí. Un beso a Colombia y mucho apoyo a los colombianos y a las colombianas. Sí, un saludo a Jorge y a Nico. Un saludo a todos los que están por ahí conectados. Yo les dije que se conectaran y que me iban soplando cositas por si se me escapaba algo de lo que está sucediendo, pues porque evidentemente no estoy allá físicamente, pero aquí tengo como un derrotero de las cosas puntuales que quiero comentar de lo que está sucediendo allí en Colombia. Entonces sí, como tengo cifras y demás, entonces sí me van a estar viendo un poquito como moviendo páginas, leyendo, mirando, y para compartir cosas exactas y reales, para no estar aquí divagando como en algo que puede ser percepción solo mía. Muy bien. Ya ustedes me dirán qué empezamos a decir. Lo que quieras, Eliana. Puedes empezar cuando tú quieras. Claro, sí. Por donde tú quieras empezar, comentar tu punto de vista, la situación, como tú veas. Todo tuyo. Bueno, yo tengo una manera en la que quiero comenzar a hablar como de la situación que estamos viviendo en Colombia. Es que ayer se completaron 50 días de todas estas movilizaciones sociales que se dan, que son convocadas, digamos, en un marco de paro nacional colombiano, ¿cierto? Y quiero empezar con unas cifras que son para mí completamente estremecedoras. Escogí no por nada, sino que dentro de todas las denuncias que hay, elegí para comentarles a ustedes que hay 4.285 casos de violencia por parte de la fuerza pública, sin incluir las desapariciones, que de las desapariciones sí quiero hablar un poquito después.
A su vez, hay 1.468 víctimas de violencia física, 28 víctimas de agresión sexual por parte de miembros antidisturbios, como que sería el SMAT allí. No sé aquí cómo se le llama como a los antimotines, ¿ya? En ellas un caso muy especial y muy puntual de una chica en Popayán, se llamaba Alison, y fue capturada por estar haciendo grabación de las movilizaciones, y ella fue capturada por esto y después denunció que los miembros del SMAT que la privaron de su libertad, la violaron entre varios. Después de eso ella se suicidó. Eliana, perdona que te corte. Viene genial que comentes esto porque esta noticia la comenté yo en el primero o en el segundo programa, y desde entonces fue cuando ya dijo Lourdes, pues a ver si traemos a la activista colombiana, a esta Eliana que conozco y tal, y yo estaba deseando que contases estas cosas y dieses estos datos, porque cuando yo comentaba esa noticia, cuando yo la leí, los pelos de punta y emocionada de lo que acabas de contar, lo leí y dije yo, esto hay que darle voz, esto lo tiene que contar alguien de allí y que darle esa visibilidad que es muy fuerte lo que está pasando. Sí. Claro que sí. Entonces la chica después de esto se suicidó y aún así se sigue poniendo en duda de que esto haya sucedido. Aparte de que en las manifestaciones han habido personas que han perdido sus ojos por el tema de los gases, por el tema de los balines que dan, que la policía antidisturbios ya no está ni disparando como se debería, como tiene el protocolo, sino que ya están disparando directamente hacia las manifestaciones. También hay 8 víctimas de violencia de género. Son denuncias que se hacen, pero también hay que entender que no todo el mundo hace denuncias por miedos, porque claro, ¿qué van a decir? Porque me van a esto, o porque después de esto me van a perseguir para matarme, y una cantidad. O porque no la crean. Claro. O porque no crean, que es lo más típico que puede suceder, que eso sería un enganche muy especial también para el otro tema que vamos a hablar más adelante nosotras. Todos estos datos que tengo son de una cuenta muy especial para las personas que de pronto están en Colombia o a las personas que lo deseen. Es de @temblores_ONG, que es una entidad, una entidad de protección de derechos humanos. Protege a la comunidad LGBTI, a los habitantes de la calle, a las trabajadoras y trabajadores sexuales, por violencia policial y una cantidad de cosas. Entonces, de ahí ellos actualizan constantemente estas cifras que son completamente estremecedoras. Pues sí. ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué sucedió? A ver, es algo que viene ocurriendo desde hace muchos años, ¿cierto? Pero resulta que, ¿cuál fue el estallido? ¿Qué fue lo que sucedió como para que todo esto se reventara así de la noche a la mañana? Resulta que en Colombia, durante toda esta pandemia, la caída del Producto Interno Bruto fue del 7%, que es una cifra completamente aterradora, que nunca se había visto ni siquiera en la historia actual, en la historia moderna de Colombia. O sea, esto provocó una ola de desempleo y una ola de pobreza completamente grande, tanto así que para el 2020, en la época de la pandemia, la pobreza monetaria fue del 42.5%. Entonces, de una u otra manera, la clase media también tuvo una reducción significativa, que fue del 2,17 de millones de personas, ¿sí? Entonces, ahí, en medio de toda esta crisis, se debe hacer una reforma tributaria. ¿Y qué es la reforma tributaria? No es nada más y nada menos que reestructurar como todo ese esquema de impuestos a los ciudadanos colombianos, y entonces se les ocurrió la maravillosa idea de hacer un aumento de generación de impuestos anuales, y aparte de eso, nosotros como país latinoamericano tenemos un IVA del 19%, que es demasiado alto. Y no contentos con todo esto, entonces ya dijeron, no, el 19% ya se lo vamos a colocar a los públicos, se lo vamos a colocar a la gasolina, al internet, a la canasta básica familiar, a la funeraria, a los servicios funerarios. O sea, es decir, ya no nos podíamos ni morir tranquilos, porque entonces ya era un 19% más para poder pagar. Eso es una locura. Pero aparte de todas las reformas que se plantearon,
en la salud, en la tributaria y demás. Lo más alarmante de todo esto ni siquiera fueron las propuestas, sino la manera en que el gobierno respondió a todas estas movilizaciones y marchas y a la inconformidad de la gente. Entonces hubo represiones, hubo y hay represión. A pocos días de que esto sucediera y que empezaran las movilizaciones muy seguidas, ya habían 21 fallecidos. Entonces estamos hablando de que en Japón, creo que en Hong Kong, cuando empezaron, tuvo un paro larguísimo, creo que fue de 50 días, si no me equivoco, 2 muertos en las manifestaciones. En Colombia llevamos unos días y ya íbamos en 21, y más los que ni siquiera sabemos ni no se recuentan, ¿no? claro. Claro, entonces... 21 oficial, ¿no, Eliana? Eso es lo que 21, dice... No, 21 iniciando el paro. 21 iniciando el paro. Ahora la cifra, pues ya ni se conoce porque el tema de desaparecidos forzados ya lo quieren romantizar o normalizar con un tema de no lo llaman ya desaparecidos, sino que lo quieren no localizados. O sea, ya pasamos de que claro. fue algo que... Bueno, entonces resulta que esa respuesta del gobierno, digamos que provocó, yo creo que muchísima más indignación, y la respuesta evidentemente fue negativa porque nos querían imponer muchas cosas que no son normales, por decirlo así, y el problema que nosotros tenemos es un problema de sistema, un problema institucional, aparte también de toda la corrupción y de todos esos intereses oscuros que se ven, ¿cierto? Que se ven y que se sienten, que no sabemos por qué la idea de querernos manipular tanto o infinidad de cosas, pero para entender absolutamente todo esto deberíamos de preguntarnos nosotros como colombianos y ustedes como españoles que me están dando la oportunidad. Resulta que en Colombia, aquí tengo el dato, gana el salario mínimo legal vigente en Colombia, está en 900.000 pesos colombianos, que serían 204 euros. ¿Qué dice? 204 euros es el salario mínimo. Hostia. El salario mínimo en Colombia. Pero resulta que hacen una gran magia, ¿sí? Entonces, no cuentan por persona que se gane esto, sino que es por familias. Y si bien la familia colombiana pueden vivir hasta 3, 4 personas y más. Entonces, si una persona de esas ya gana determinado dinero, pues entonces ya estamos hablando de que ya es clase media o ya es clase rica, que siendo rico en Colombia yo creo que no es tan beneficioso ni rico, es tan rico como parece. Entonces, más o menos el top, para que tengamos una idea, es el top 1 del 1%, que serían los hogares ricos en Colombia, son las personas que al mes se ganan 14 millones de pesos, que serían aproximadamente 3.100 euros más o menos, que esas son el 1% de la población colombiana. El top 10 son de 6 millones de pesos, que serían 1.300 euros aproximadamente, que son solo el 10% de los colombianos. Y ya avanzando un poco, que creería yo que es como la clase media en Colombia, que es el top 10, que solamente, que es el 70%, perdón, son 2 millones por familia. Acuérdese que estamos hablando es por familia, no por persona, sino por familia. Entonces, una familia que es el 70% de los colombianos, digamos que suman 2 millones de pesos, que serían nada más y nada menos que como 450 euros al mes, que básicamente con eso no se vive una familia de 3, 4 o 5 personas, suponiendo que los que trabajen son papá y mamá y sabiendo de antemano que no es que haya una estructura familiar ahora en la modernidad como tan de papá y mamá, ¿no? Como que exacto. Los dos trabajan y demás. Bueno. Entonces resulta que son 35 millones de colombianos de los 50 millones que viven en Colombia que viven en estas condiciones. Y los otros 5 millones de colombianos viven con menos de $237, es decir, 800.000 pesos colombianos, es decir, 199 euros al mes, familias. Con 199 euros al mes, una familia de 3, 4 personas con niños y todo,
¿qué va a poder vivir? Aparte de eso, con todos sus gastos, casa, salud, qué sé yo, cualquier tipo de cosas. Escuela, sí, médico, lo que sea. Sumamos todo el tema de la reforma tributaria y demás, pues entonces uno dice, bueno, aquí estamos jugando, ¿cierto? No, no se puede vivir de esta manera. Entonces, yo pienso que se generan muchos tipos diferentes tipos de opinión, pero yo creo que antes de estar juzgando si la protesta sí, si la protesta no, o hay unos que dicen, no, es que así no se puede protestar, pero bueno, ¿cómo se protesta entonces? Si no es haciendo una movilización o si no es haciendo sentir la voz del pueblo. Hay que hacerse escuchar. Y entonces antes de reaccionar frente a si estar o no de acuerdo a un paro, yo creo que deberíamos de replantearnos y preguntarnos como colombianos en qué top de los que hablamos anteriormente está nuestra familia. Entonces, ahí sí, claro, si yo estoy en el 1%, pues a mí me vale 5. Pero igual, claro. Claro, pero entonces, ¿dónde está el tema de la empatía? Pero en cambio, si yo estoy dentro del 70% de los colombianos o esos 5 millones de colombianos, evidentemente yo voy a tener que mirar a ver cómo hago, porque es que realmente en Colombia, básicamente la clase media la que sostiene absolutamente todo, porque los millonarios se encargan de ser más millonarios y los pobres pues cada vez somos más pobres y los de clase media ya somos muy poquitos, entonces se genera tipo de inconformidades. Otra de los puntos pues como a tratar, que me gustaría tocar como para conocer un poco, es entender un poquito como ese populismo que hay y como todas esas presidencias que hemos tenido, como del personaje, de los presidentes más populares que hemos tenido. Uno ha sido César Gaviria Trujillo, que me imagino yo que la mayoría de personas lo conocen porque él fue el que tuvo la misión de acabar con Pablo Escobar y el que dejó hacer la catedral, la cárcel y demás. Se fue antes de. Después tuvimos a Juan Manuel Santos, que fue el Nobel de Paz, ¿cierto? Que fue el tema de los acuerdos de paz, donde de una u otra forma se terminó con esa guerra civil tan grande que ha tenido pues, la historia de la humanidad. Otro, el actual presidente, que es Duque, que es el más impopular que hemos tenido, con un 76% de desaprobación. Y el eterno, que es Álvaro Uribe Vélez. Y Álvaro Uribe Vélez ha sido, digamos que desde la presidencia más popular, cambió todo lo que quiso para poder reelegirse. Y aparte de reelegirse, no contento con eso, entonces ya después salió y quiso ser senador. Y no contento con eso, entonces su Twitter es una bomba de tiempo completo porque le tira pues a todo, completamente a todo. Yo soy de las que creo firmemente que Álvaro Uribe Vélez es el cáncer que tiene Colombia. Y para contextualizarlos y decirles por qué, tengo algo aquí que lo quiero leer. Álvaro Uribe Vélez cuenta con más de 100 procesos penales y de lesa humanidad. Uno, por corrupción, hay intereses de narcotráfico, asesinatos selectivos, masacres, espionaje electoral y una infinidad de cosas que pues, no alcanzaríamos ni siquiera a nombrar aquí. Pero la mayoría de todos estos casos por los que este hombre tiene procesos no tiene ningún avance importante, porque pues evidentemente el hombre sabe cómo moverse como en todo este ámbito. Hay casos muy fuertes en Colombia desde que él incluso fue gobernador de Antioquia, como por ejemplo, que lo quiero resaltar, masacres como El Aro, masacres como La Granja y San Roque, que fueron poblaciones muy alejadas en las cuales asesinaron a la población, torturaron a la población y obligaron a la población que quedaba viva a ver cómo mataban a esta gente, cómo jugaban con sus cabezas con fútbol, cómo hacían una infinidad de cosas que no son normales. ¿Y qué pasa? Que este grupo paramilitar de Antioquia, todos sus excomandantes y varios ex pertenecientes al paramilitarismo indican y afirman que Uribe Vélez tiene participación en la planeación de todos esos hechos. Entonces estamos hablando que Uribe Vélez creo que sí ha hecho una parte desastrosa de todo lo que está sucediendo en Colombia, porque
todo el mundo dice, es que si es izquierda, si es derecha, si es que no es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de que ya estamos cansados como pueblo colombiano de absolutamente todo. Y si nos ponemos a revisar, Colombia nunca ha sido un país liderado por la izquierda, por decirlo así. Y siempre hemos estado bajo todo el tema de Álvaro Uribe, entonces vamos a ser como Venezuela, vamos a ser como Cuba, no vamos a ser como ninguno, estamos siendo como nosotros, como los colombianos, y nosotros no queremos ya más eso, entonces por eso se dio todo este tema de la movilización. Otro tema que quiero tocar, ya como metiéndonos un poco como en lo que me decía María, hay algo muy impactante que se ha revivido en todo este tema de la movilización, y es que hay personas armadas que están disparando a las movilizaciones del lado de la policía. Es decir, un policía aquí está, otro aquí, disparan, no sé qué, a todas las manifestaciones, pero también hay personas vestidas de civil disparando, y resulta que, oh sorpresa, no, son gente de la comunidad que se organizaron para poder ayudar a la policía. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué es el tema del paramilitarismo? Se están perdiendo las personas, se las llevan en carros blancos, se las disparan desde carros blancos, y cuando llegan y agarran los carros blancos de movilización, no, resulta que o eran de la policía, o eran antidisturbios, o era algo de alguna entidad gubernamental. No yendo muy lejos a todo esto, el tema de Lucas Villa es un símbolo de la movilización colombiana, un compañero de Pereira, un compañero de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde yo estudié. Hablaste de él, el compañero tuyo, ¿no? Exactamente. Entonces, que fue muerto, lo mataron en un lugar muy importante de la ciudad, donde estando uno tan lejos y donde uno sabe que muchas veces también se movilizó, donde muchas veces estuvo allí, impacta totalmente, y lo deja uno completamente desgarrado, porque pude haber sido yo, porque cuántas veces no estuve yo también en movilizaciones allí, o pudo haber sido alguno de mis amigos más cercanos. Entonces son cosas que lo dejan a uno como pensando, y hasta qué punto hay ciertos personajes de bien, como los están llamando en Colombia, que yo tengo, entonces es que estos son unos guerrilleros porque se están movilizando. Es que yo tengo, pero ustedes se están quejando mucho, todo lo quieren regalar. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros llegamos a romantizar el tema del asesinato de otra persona? En Colombia se asesinan personas todos los días, y todos los días, ¿quién sabe qué hizo? Si violan a una mujer, es que iba muy tarde. No, es que iba con falda. No, es que iban... O sea, una cantidad de cosas que uno dice, bueno, estamos mal como sociedad, y no estamos siendo ni Venezuela, ni Cuba, ni nada, no, estamos siendo nosotros. Y eso es lo que uno lo deja completamente triste, porque estas cosas no se deberían de dar. Pero aparte de eso, el tema de la corrupción también en Colombia es sumamente gigante. Estamos hablando de que tenemos un gobierno corrupto que es súper mal administrado, no tenemos plata ni tenemos dinero para la salud ni para la educación, pero sí tenemos dinero para hacer inversión en marketing, para poder mejorar la favorabilidad del presidente. Para lo que le conviene, si hay dinero. Exacto. Y aparte de eso, no tenemos plata, pero las armas que sacaron para las movilizaciones, déjenme de contarles que fue una cosa que ni siquiera pues para acabar ni con Pablo Escobar, ni con las FARC, ni con el paramilitarismo, no, solamente era para poder tener una represión completa a la ciudadanía colombiana que estaba en movilizaciones. Entonces son cosas que uno dice, bueno, ¿a qué estamos jugando? ¿Cierto? No tenemos dinero para nada más, y necesitamos hacer reformas para sacarle más dinero a los colombianos, pero sí tenemos dinero para comprar camionetas, uniformes nuevos, para tener un esquema de seguridad, por ejemplo, ni nada más ni nada menos al presidente Uribe, que se lleva una plata demasiado grande, o para movilizar helicópteros, para los funcionarios poderse ir de paseo con sus hijos, mandar de paseo a sus hijos. Todo esto y más, que llevamos años en lo mismo, provocó todo ese estallido social.
Otra cosa importante que quiero resaltar es el asesinato de los líderes sociales en Colombia. Los líderes sociales en Colombia están siendo masacrados completamente y nadie dice nada. En lo que va corrido el año llevamos 74 líderes sociales muertos que han denunciado tal vez a tiempo, pero oh sorpresa, no pasa nada. Defender un río en Colombia está mal. Defender un páramo en Colombia está mal. Defender lo que sea en Colombia está mal. Y por eso uno es objetivo militar. Otra de las cosas, las violaciones que se están presentando de niñas en las movilizaciones que han sido violadas. Es alarmante, es alarmante. Hasta por 10 tipos de estos. No, falta ver si es verdad. No, pero claro. ¿Qué hacían en movilización? Claro. Desapariciones forzadas. Hay algo que les quiero comentar que sucedió que me parece a mí súper escalofriante, de ciertos chicos que, sacados de la movilización, desaparecieron, no localizados como lo llaman. Resulta que después de eso aparecieron muertos en un río en Colombia. Muchos hasta desfigurados la cara para que no pudieran ser reconocidos. Pasamos de un día de marcha a estar en un río lleno de sangre. Esos son los ríos en Colombia en este momento. Entonces, es verdad que toda esta intermitencia en el Internet, que todas las cosas que nos están queriendo ocultar, están saliendo a la luz gracias a las redes sociales y a las plataformas, y a que pues, la misma gente está haciendo en vivos de su propia muerte o de lo que les está sucediendo en el momento. Y por eso fuerte, sí. De los que estamos en el extranjero, inundábamos todas las redes sociales para que toda la gente pudiera saber qué es lo que estaba pasando. Y bueno, por fin los ojos están puestos en Colombia, ¿no? Claro. Otra de las cosas, almacenes importantes de cadena en Colombia. Bueno, no quiero mencionar unas de aquí porque pues no, pero almacenes como de supermercados grandes, más o menos ya tienen idea. Están siendo lugares que se prestan para las torturas de los manifestantes. Madre mía. Donde se encuentra gente muerta, donde se tortura, donde se amenaza, donde pasan este tipo de cosas. Y las personas que ya están en este momento en las manifestaciones son un objetivo militar. Y a esto le sumamos que el señor Uribe desde Twitter prácticamente dice que hay que hacerlo porque necesitamos salvar la patria. ¿Salvar la patria de quién? Si es que estamos cansados nosotros de esto. Aparte de esto, cuando ya los ojos de todo el mundo estaban en Colombia, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pide visitar a Colombia para poder hacer toda su gestión. Y entonces la canciller, todavía no, venga para el 8 de junio. ¿Por qué? Si es un gobierno que se supone que no está haciendo nada malo, que no está haciendo represión, que está dejando a los manifestantes hacer, ¿por qué no pueden ir en cualquier momento? ¿Por qué tiene que ser cuando ellos quieran? ¿No? Entonces ese tipo de cosas son las que nosotros como extranjeros colombianos queremos hacer un llamado al CIDH y a todo el mundo para que se conozca la verdad, para que sepan realmente qué es lo que está sucediendo en Colombia. Porque si nos quedamos solamente como con los canales oficiales que hay en Colombia, o sí, los canales oficiales que obviamente sabemos que están más que amañados, claro. Pues seguimos siendo el país más feliz de Latinoamérica y no pasa nada en Colombia. Pero gracias a las redes sociales hoy nos estamos dando cuenta de todo lo que se está viviendo, de toda la gente que se está muriendo, simple y sencillamente por alzar su voz. Entonces, este espacio me agrada muchísimo, les agradezco mucho por dejarme compartir un poco sobre lo que está pasando. Y, a ver, ¿en qué va ahora? Resulta que el Comité del Paro Nacional decide suspender las movilizaciones. Evidentemente es un comité, pero el resto de personas, de muchos de mis conocidos y de mucha gente, sigue tratando de movilizarse y
y no quieren reevaluar ninguna estrategia, quieren seguir la movilización hasta que se pueda generar un cambio real. La gente no está de acuerdo con eso y se están haciendo actividades para concientizar un poco más a la gente, porque claro, en medio de tanta represión, el miedo siempre se apodera de uno. ¿Qué tal si no vuelve? ¿Qué tal si pasa algo? Las madres están sufriendo, las madres ya estaban empezando a salir a primera línea, las abuelas también estaban empezando a salir a primera línea. Qué miedo. Y hombre, ni siquiera a este tipo de personas mayores son capaces de respetar, sino que a disparar y a lo que se dé. Entonces, de hecho, en Pereira, que es la ciudad donde yo soy, la semana pasada se hizo varias actividades. La familia de Lucas hizo varias actividades y está pues haciendo actividades con respecto a todo, y pues para que esa muerte ni las otras sean en vano. Y desafortunadamente, otra cosa para decir desde aquí es que la familia de Lucas en este momento está siendo amenazada de muerte. Y aún así siguen enfrentándose absolutamente a todo. Y entonces, hombre, que me les quito el sombrero, que son personas que... Totalmente, qué valientes, sí, sí. Que son súper valientes. Y mientras merecen la pena, ocurre, claro, sí. mientras todo esto ocurre, de que si no hay paro, de que si hay paro y todo, ¿cómo les parece? Que nos damos cuenta que el Congreso acaba de negarle la matrícula cero a miles de estudiantes y se aprueba 5.000 nuevos cargos en la Procuraduría de la Nación con sueldos que van de 10 millones a 30 millones de pesos colombianos, es decir, de 2.200 euros a 6.700 euros, y no hay dinero, ¿cierto? Entonces, más que todo es como pedir un SOS por Colombia desde aquí. Desde aquí nosotros hacemos lo que podemos, seguimos llevando el mensaje, el mundo está pendiente de nosotros, y a invitarlos a todos, absolutamente a todos, sin importar nacionalidad ni nada, a que realmente lo justo, lo injusto no nos sea indiferente. Ese es el mensaje que quiero dejarles. De verdad. Va. Genial, Eliana. O sea, yo es que me quito el sombrero contigo, como has hablado, como te has explicado. Yo creo que es muy importante lo que estamos haciendo, porque como tú bien has comentado, todo esto se sabe y se ve gracias a las redes, gracias a espacios como este. Obviamente no tenemos tanta visibilidad, pero esto es lo importante de darle voz a todo lo que está pasando, y una manera de ayudar es dándole esa visibilidad. Y como tú has comentado, creo que mucha gente que nos vea hoy o que nos vea mañana cuando se resuba esto puede saber muchísimo mejor, porque te has explicado genial qué está pasando allí, qué podemos hacer como españoles y españolas desde aquí, o como cualquier persona que esté aquí en España, y todos los datos que has ofrecido, que me parece de vital importancia que el discurso que hayas dado también esté respaldado con unos datos, con una cifra. Y o sea, yo la verdad que es que me encanta escucharte, me embobo con todo lo que dices, y de verdad gracias de corazón por estar aquí y explicarlo tan bien. O sea, increíble, de verdad, gracias. Bueno, y aprovechando ya el espacio, quiero enviarles un saludito a todos los amiguitos míos que están conectados. Están por aquí, ¿eh? Exacto, que de hecho ahí vemos que Jorge, por ejemplo, comenta sobre la propuesta de la matrícula cero para las universidades públicas. De hecho, en un paro de la universidad estuve en las manifestaciones. Yo quería preguntar qué es lo de la matrícula cero. Quería preguntar, lo que pasa es que como estaba hablando no te quería cortar, no lo he entendido con lo de la matrícula cero, por si lo puedes explicar. Nada, simple y sencillamente no cobrar matrícula para universidades públicas y para poder tener una educación pública en Colombia. Y eso gratuita. Es una lucha que se ha dado exacto, gratuita, que se ha dado desde hace mucho. De hecho, es que no recuerdo bien el año, en 2011 aproximadamente, 2012, yo estaba en la universidad pública, que somos muy pocos, desafortunadamente, los que tenemos la oportunidad de poder estudiar, y más en una universidad pública. La movilización que hicimos fue sumamente grande. Yo fui una de las personas que lideró, por decirlo así, la marcha en el marco de la Facultad de Educación, que es a la que yo pertenezco, y en conjunto con todos se logró hacer una movilización gigantesca donde las 32 universidades públicas de Colombia entramos en paro.
iniciamos en la Universidad Tecnológica y se fue decantando absolutamente todas, hasta que las 32 universidades públicas paramos. Claro, ya se empezó a visibilizar y logramos tumbar en ese momento la ley 30 a la educación superior, pero pues igual se hizo en su momento, pero hombre, seguimos digamos que en la lucha y seguimos en esto porque necesitamos más educación. Lo que pasa es que tal vez yo pienso que ya como opinión personal, que nos quieren como tener brutos para poder que no tener cómo pensar y que a todo digamos que sí. Exacto. Claro. Eh, Es eso. Claro, hay otra persona, no sé qué dice amiguita, es que estoy viendo el chat, recordando que la movilización más grande que ha tenido el país nos han quitado tanto que nos quitaron hasta el miedo, dice. Qué bueno. Dicen algunos de los que están ahí. Y sí, efectivamente nos quitaron pues ya como hasta el miedo de hablar y de contar lo que está sucediendo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, llevan, o sea, te pregunto a ti también a muchos compañeros tuyos que están en el chat de Colombia, que lleva mucho tiempo estas movilizaciones, ¿no? Ese desgaste como se está viviendo, ¿sabes? Porque tanto para la gente es duro tanto tiempo de movilización y demás, ¿no? Que la gente tiene vida, y también para el Estado, pues mantener una represión tan constante también tiene su desgaste, ¿no? Claro. Eso como... A mí me sorprende eso todo el tiempo que lleva de movilizaciones, porque además es muy continua, ¿sabes? Hemos Tan visto cosas constante, claro. en otros países que a lo mejor hay una vez al mes, una historia, pero Colombia es que es bastante constante, ¿no? Un poco agotador, ¿no? Pues yo, de lo que yo he vivido, se han hecho movilizaciones y paros desde que yo me acuerde, pero creo que 51 días ahora ha sido demasiado. Sí es desgastante, pero creo que ya tenemos tan firme todas las cosas que necesitamos hacer. Es que ya se dieron con una generación totalmente diferente a la que estaban acostumbrados. Claro. Porque las generaciones de, digamos, de nuestros abuelos, de nuestros papás y demás, pues son generaciones que tal vez, bueno, pero ya estamos en una generación completamente diferente. Exacto, entonces esta generación no es tan sumisa, esta generación no es tan de, ay, sí, es que no pasa nada. Esta generación tiene a su favor todo este tema de redes sociales, esta generación es más sin miedo, esta generación es diferente. Entonces, yo creo que lo más constante que hemos tenido muchos de nuestra generación es eso, no tener miedo, es poder enfrentarnos como con valentía a lo que realmente necesitamos como país. Y sí, es desgastante, pero, hombre, no se podrán quejar tampoco los del gobierno, porque si le aparecen personas de bien también armadas a querer unirse a la policía para dispararle a la gente, pues entonces me imagino yo que tienen cómo. O sea, es que las armas que tienen en este momento son para uno quedarse sorprendido. Sí, sí. Que no lo han utilizado, pero para absolutamente nada, ni el narcotráfico, ni nada de lo que se supone lo quieren hacer, ¿cierto? Pero sí es desgastante, pero vale la pena. Yo creo que vale la pena y yo creo que... Y valdrá, yo creo sobre todo que valdrá. O sea, que todo esto al final tendrá algo de positivo, que valdrá la pena en algún momento. Sí. Tiene que suceder algo, porque es que son muchos los muertos. Ahí me está acordando otra compañerita que ya lo habíamos tocado anteriormente, los líderes sociales ambientales también. Todos los líderes sociales que hay en Colombia, todo el mundo, o sea, tantos muertos no pueden quedar ahí como impunes. Claro. Y no solamente fue porque no quiso que hicieran algo que no estaba bien. Y bueno, no, se está viendo, las promesas que hizo este presidente actual fueron totalmente mentira. Y bueno, hay que seguir. Yo soy de las que piensa realmente que así no esté en Colombia, yo soy Colombia, y entonces donde quiera que vaya, tengo que dejar el nombre de Colombia en alto. Y aparte, qué bonito. Si desde lejos puedo hablar o concientizar a la gente de todas las cosas que suceden, pues aquí voy a estar siempre. Es verdad, Liana, que en los medios de comunicación españoles sale muy poco la realidad de Colombia. Sale pocas noticias, y las pocas noticias que salen como muy encosetadas, como que el pueblo se está teniendo una rebelión contra el gobierno injustificada, ¿no? No se ve realmente
que el pueblo necesita Claro. sus derechos, están manifestándose por sus derechos. ¿Sabes? Claro. Y me alegro, ¿no? Me alegro de que por lo menos en este espacio hablen, ¿no? De la situación de Colombia real, de la que se vive allí, no de la poca que nos transmiten nuestros medios de comunicación y de lo manipulada que está esa información, ¿no? Completamente. Creo que Lourdes vivió muchas cosas conmigo a lo largo de todas estas movilizaciones, porque, hombre, sí es duro para las personas que están ahí en las movilizaciones y poniendo el pecho. Estar lejos Claro. y ver que mataron a este, que esto no sé qué, que si los videos, o sea, hubo un punto en que yo tuve que parar Sí. para poder respirar porque es que es muy fuerte lo que está pasando realmente. Porque ya te estaba afectando mucho, Eliana. Yo, ¿sabes? Yo he tenido... Pero es que es normal, claro, Sí. es que imagínate, estando aquí sin poder hacer, como quien dice, nada, que realmente sí que se puede como esto, pero claro, tú te pones ahí y dices, oye, todo lo que está pasando en mi país y yo aquí, qué injusto todo y qué hago yo, ¿no? Yo lo entiendo, y el miedo de qué pasará o de qué no y demás, convivir con ello, o sea, a mí me Tiene que parece ser duro. increíble. Claro, claro, y afrontar todo eso, o sea, saberlo llevar, porque como bien has dicho, un día es un colega, pero siempre con el miedo, supongo, de, bueno, ¿y qué pasará? Entonces, sobrellevar eso, enfrentarse a esos miedos, a esa situación, encima hacer todo esto para darle voz, a mí me parece de admirar, pasar por situaciones tan complicadas y encima sacar la fuerza de donde no lo hay para seguir adelante y sobre todo solucionarlo, a mí me parece, o sea, de admirar, de verdad. Pues sí. Y por ejemplo, otra de las cosas, había Cali, por ejemplo, que ha sido una de las ciudades más golpeadas en todo este tema de movilizaciones, habían barrios en los cuales se pasaban noches enteras en enfrentamientos, disparos, desde helicópteros, desde no sé qué, y ver a los familiares de uno, es que está pasando un helicóptero, es que no sé, o sea, con un temor, Claro, dije, bueno, me van a matar, ¿a quién llamo? ¿A la policía? claro. O sea, ¿a quién llama uno? Absolutamente a nadie. Y todo lo vivido allí creo que nos deja una enseñanza de que, hombre, yo pienso que todos los cambios que han habido históricamente en Colombia y en el mundo, mmm, no solamente son por ir a decirle al gobierno, por favor, puede cambiar. Yo creo que este tipo de movilizaciones son necesarias también para que se dé un cambio real. Y, y nada, yo pienso que muy dura la situación, pero no se pueden dejar. Servirá para algo, seguro que va a servir para Pues algo. eso lo que yo iba a decir, Eliana, que ni la muerte de Lucas ni la muerte de muchas personas, mujeres y hombres de Colombia va a quedar impune. Todo eso va a ser para construir un futuro mejor para los colombianos y las colombianas. Eso no va a quedar impune. Claro que sí, así será. Así será. Muchísimas gracias por el espacio, de verdad que sí, hable mucho. Como No, si, No, no, yo estaría escuchándote horas y horas. y yo igual, de verdad, a mí Me siempre se me va a hacer parece corto. muy interesante todo lo que dice y yo quiero... Y lo bien que lo dice, o sea, exacto, lo bien yo que lo flipo. expresa, ¿no? Pero yo también quiero resaltar que Eliana lo ha pasado muy mal este tiempo, ¿eh? Porque es difícil, ¿no? Es muy difícil que suceda eso en tu país, con gente tan cercana, con tan lejos y sola, ¿no? Menos mal que yo creo que el curso y el grupo te hemos apoyado bastante, te hemos acompañado bastante, para que no... Que es lo único que podíamos hacer, acompañarte, quererte, darte calor, porque realmente Eliana lo ha pasado muy, muy, muy mal, hasta que ya un momento tuvimos que tomar la decisión de que no viera más noticias, de que no participara tanto, no se implicara tanto, porque le estaba afectando a su vida personal, ¿no? Y yo lo quiero recargar, que no es fácil, no es fácil estar lejos, no es fácil ver todo lo que está Claro sucediendo que en tu no. país, en tu gente cercana y tú desde aquí viviéndolo sola. Y ahí está, con dos ovarios, ¿sabes? Aprovechó su formación, aprovechó su grupo para amortiguarse, para que la acompañara y para que la arropáramos. Y ahí está.
No, la verdad, esta gran mujer. ese grupo fue una bendición, totalmente. Porque cuando más oscuro pensé que estaba todo, que yo decía, ¿qué voy a hacer? Gracias al Señor, llegué al grupo. De verdad que fue para mí como... Y yo creo que el cambio se ha visto. Yo llegué muy, tal vez más callada, tal vez no sé qué, Más pero pequeñita, ¿no? sí, totalmente. Y además, pues por todo lo demás que ya de pronto más adelante podremos hablarlo. Pero creo que ya otra vez estoy abriendo mis alas y el curso completamente. Un saludo a todos los del curso que nos ven también. Me ayudó demasiado. Y a Lourdes, pues que siempre estuvo ahí y siempre ha estado ahí acompañándome en todo este proceso. Y a pues, la invitación y ahora pues con María que Que hemos... se ha unido al grupo, Eliana, que se ha unido al grupo. Exactamente que sí, sí, sí. Qué bonito. A mí me parece de recalcar y de admirar todo. O sea, no solamente lo que has contado de que está pasando en Colombia, sino tu figura. A mí me parece que traigamos a alguien aquí como tú. Fantástico, porque hay muchas personas y yo sé que algunas más también que nos están viendo, que no son de este país, están en situaciones similares y yo creo que escuchar tu voz, tu historia, cómo cuentas las cosas, pues puede ayudarle mucho a ellos y a ellas, porque sé que hay alguno y alguna que nos están viendo. Entonces, yo te agradezco que lo hayas podido comentar aquí, que se vean también un poco reflejados o reflejadas y identificadas contigo y digan, mira cómo está esta tía, que a pesar de todo lo que ha contado y todo, está ahí con 2 ovarios y es una mujer increíble. Ay, ay. Entonces, yo creo que esa figura, no solamente de todos los datos que ha aportado y todo, sino como mujer que no eres española, pero que estás aquí, que te queremos exactamente igual, pues puede ayudar muchísimo a otras personas y lo que has comentado, de verdad, yo es que solamente tengo palabras de agradecimiento para ti y que me encanta cómo eres. Y dice que creo que no sabes quién es porque por el nombre, hay una persona en el chat que dice que sepa que estoy aquí para lo que necesite. Y esa es mi madre. Lo que pasa es que tiene un nombre que no la va a identificar, pero Esa es es mi madre. Mercedes, Mercedes. Exacto. La monitora del taller de costura y plancha y lavadora. O sea, y qué guay Qué guay. poder causar eso en las personas. Yo creo que si eso lo haces porque tienes una energía y una luz tan bonita dentro que hace que nos volquemos contigo, que estemos ahí para lo que te haga falta. Y no solo contigo, sino para cualquier persona que esté pasando por una situación similar o lo que sea, de verdad. Así que 1.000 millones de gracias por estar aquí. Ay, no, no, totalmente sí. Y muchas gracias a todos los que están activos en el chat. Exacto. Creo que están ahí. Qué genial. Qué Sí, bonito, dice, Eli es un reflejo de la mujer colombiana, fuerte, valiente, arriesgada y con un corazón gigante. Increíble, tío. Qué guay. Muy bonito y además muy merecido. Porque sí, es verdad. claro. Qué guay. Claro, acá es que hay de todo. Dice otra, no sé, en Colombia la fosa común más grande de Latinoamérica, tristemente sí. Ah, bueno, hace poco mataron, sí tiene razón Jorge, un cantante colombiano hace como días, 2 días así, un cantante colombiano, por mostrar la realidad, ¿cierto? Cuando se hizo canciones, empezó pues como todo este tema y 5 días después de estar hablando como de todo el tema de su ciudad, que es de Buenaventura, de donde es, por ejemplo, Jenny. Sí. El hombre hizo sus descargos públicos, por decirlo así, y después de esto, después de este video, 5 días después apareció muerto, cantante. Y así es lo que sucede allí. Eso es lo que sucede en Colombia. Es muy fuerte, tío. Pues bueno, Eliana, ha sido un placer que nos haya comentado tú lo que estáis viviendo en Colombia, ¿no? Pero queríamos contigo ya por último, ¿no? Vamos ya a abusar totalmente de ti, ya vamos, vamos a poner. Queríamos comentar una noticia importante, ¿no? Sobre el asilo, ¿no? Sobre la problemática que hay de la gente que vienen de países con temas de pandillas, de mara, de delincuencia
y tienen que pedir asilo aquí a España, ¿no? Entonces queríamos queríamos comentar una noticia que ha salido esta semana importante sobre ese tema, que la va a comentar Sí, sí, Manu y queríamos reflexionarla y hacer un análisis contigo, si no te claro, importa. claro que Claro, sí. también aprovechando que hay compañeras y compañeros del curso que también son migrantes, pues queríamos recoger esta y comentar con vosotros no toda la problemática que hay con el tema del derecho al asilo, ¿no? Que se convierte más en una herramienta casi política según el país y acuerdo de gobierno que realmente una garantía para proteger a personas que no están seguras en su país, ¿no? Bueno, en esta noticia del diario, que es una fuente de noticias, lo usamos mucho, vale, es un artículo de Germán Aranda y recoge testimonios de, bueno, pues de distintas personas que vienen, bueno, vi un caso de El Salvador, ¿no? Donde hay una señora una mujer que a su hija la violaron y la asesinaron delante de ellas, huyó de la ciudad y la Mara llegó a la otra ciudad, la que era su pareja lo medio reclutó y después pues huyó de allí porque no quería colaborar con la Mara y tal y bueno, la situación de muchas personas que por distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo, El Salvador, por ejemplo, se están denegando muchas peticiones de asilo. No, hay muchas que han sufrido muchísima violencia sexual, que están perseguidos. Y bueno, pues hay un 95% de negaciones de asilo, ¿no? Y a pesar de que ha habido en el, un descenso en las peticiones, ¿no? Además, se ha acelerado las resoluciones de asilo, que cuando es negativa, pues supone un problema porque obliga a la persona que ha venido a refugiar a España aquí y si ha tenido un tiempo en el que ha estado de asilo, pues puede conseguir los papeles y ya está trabajando y demás. Pero, pero como se están acelerando, pues eso supone que hay muchas personas pues que se les envían, se les envía, o sea, por ejemplo, hay los países más golpeados por las maras, que son Venezuela y Colombia, que son las que más demandan de asilo, pues a ver, estoy viendo los datos aquí. Bueno, pues una tasa de reconocimiento que está en el 5%, ¿vale? Para las personas que huyen de esos países por problemas de las maras, estas bandas y este tipo de tráfico de mafias, que al final son países en los que en realidad las mafias, ¿no? Mafia es un término un poco, ¿no? De italiano europeo, ¿no? Son las maras y demás, Las pero maras, es más correcto. que son como estado alternativo, ¿sabes? Que el estado a ti no te protege, ¿sabes? Y el ministerio dice que sí, que los protege y demás. Aquí tengo yo dos datos muy importantes, ¿no? Que dice que los países más golpeados por las maras son Venezuela y Colombia, ¿no? Y donde hay más demandas de asilo, ¿no? Acumuladas, ¿no? También tengo otro dato importante que aportar, ¿no? Ahora aprovechando que estás tú, Eliana, que eres de Colombia y hay gente en el chat que es de Colombia, que hay 37.907 denegaciones de asilo, ¿no? Wow. De personas colombianas que van huyendo de las maras de Colombia y aquí pues se le deniega el asilo, ¿no? Sí. Yo pienso que, a ver, los casos que tengo cercanos y el propio. De entrada, cuando uno va a hacer la solicitud de protección internacional, básicamente un abogado o la persona que le está ayudando a uno va a ser denegado. Continúa o no continúa, pero creo que a veces es tan necesario hacerlo. Antes de la pandemia, según conozco de casos de personas, el tema de protección de asilo iba como por fases y las personas que se refugiaban con ellos, o sea, que les daban pues el tema de alojamiento y todo este tipo de cosas, con todo el tema de la pandemia se recortó.
entonces Sí. solamente dan como un resguardo, una hoja blanca, en el cual le dan permiso a usted por cierto tiempo de estar legal, por decirlo así. Y después otros 6 meses donde usted va a poder trabajar. Pero realmente que como con la pandemia todo se redujo, entonces viene siendo mucho menos tiempo. Y como ya dicen que es por caso individual, pero pues son muchos casos represados y al final uno no sabe de qué manera lo están haciendo, pero básicamente todos son rechazados. A no ser de que así usted puede tener todas las pruebas para poder pedir su protección. Pero entonces, uno de los requerimientos, al parecer, es si uno está siendo perseguido por el Estado. Pero pues realmente tiene que tener no sé qué clase de información para poder que le den a uno el asilo. Pero creo que ahí entra a jugar muchas cosas. El tema, por ejemplo, de uno salir del país con miedo, porque lo violaron, porque lo persiguieron, por lo Claro. que haya pasado. Dos, tener que venir aquí y volver a vivir una y otra vez el tema de por qué está acá, porque no sé qué, Claro. y aparte de Revivir todo aquello, claro. tener que revivirlo porque muestre a ver si es verdad. Entonces ya entra uno a jugar como a defenderse de lo que sucedió. Entonces yo muestro esto, yo muestro lo otro, y básicamente cuando uno le deniegan el asilo, entonces uno dice, pues me están diciendo como mentiroso en la cara, ¿no? Exacto, exacto. Creo que Exacto. vuelve uno a vivir una tragedia completa y no Después, solamente, claro, después de uno, digamos, estar estable, de que pueda trabajar, de que pueda estar aquí, después le dicen a uno denegado, sello, pasaporte, vayas. Entonces ya queda uno como, ¿ahora qué hago? Me voy para allá, me matan, me voy para... Claro. ¿Qué hace? Sí. Exacto, entonces es como volver al juego de tener que revivir constantemente el estar lejos del país, y creo que eso es lo que le ha pasado a muchos, porque me leí la historia sí. eh, del periódico, y es básicamente todo es lo mismo. Uno llega a tener que demostrar que lo que sucedió fue verdad y básicamente le dicen a uno no, porque no eres de tal país. Hay un mito en todo eso, es de que si eres de Venezuela, sí, pero no sé qué tan cierto sea, pero yo lo estuve hablando con un abogado y él me decía que no es que les digan a ellos que sí, sino que como que sí les dan un permiso de residencia diferente tal vez, y también pues por la situación actual de este país, y pues dónde quedan los otros, por ejemplo, los casos de las hondureñas, los casos de las colombianas, los casos de cualquier otro país que vive Sí, en esa situación. sí, pero es realmente la gente de Colombia es donde hay más denegación del asilo. No sé por qué. Es verdad que, pero hay un montón de rechazo al asilo de Colombia, siendo de los dos tanto Venezuela como Colombia, los dos países más afectados por las maras. ¿Sabes? Yo no sé por qué hay tanta denegación de asilo a Porque es Colombia. delincuencia común, porque para ellos es delincuencia común y porque no es una persecución de Estado. Y usted debe de aparecer como líder en una lista que da el mismo Estado, según tengo entendido, y entonces si uno aparece en la lista, posiblemente puede aparecer de que me aceptan el asilo. Pues de que usted no aparezca en la lista o no sea un activista, no sea un líder o infinidad de cosas que le ponen a uno a recoger, pues entonces no hay posibilidad. Y a todo eso hay que sumarle que el extranjero viene aquí, o por lo menos yo y muchos de los que conozco, venimos con ánimo no de que o nos mantengan o de que, ay, es que quiero que me den plata, es que quiero que me den esto, como muchos piensan. Y lo hablábamos una vez nosotros con Lourdes. No, la mayoría venimos realmente porque queremos estar aquí, porque de verdad no sentimos tranquilidad ni paz en nuestros lugares de orígenes, porque aparte de eso queremos trabajar, porque aparte queremos hacer muchas cosas diferentes, ¿cierto? Tener Y una aparte vida. de tener que estar lejos de la ciudad, tener que estar demostrando que porque estoy aquí, tener que estar viviendo todo eso. Y aparte de eso, por ejemplo, hay historias súper fuertes de hechos demostrables completamente, y tener que revivir eso, aparte sumarle el tema de la xenofobia o el tema del racismo
o el tema de tantas cosas, creo que se hace mucho más complejo estar de extranjero. Afortunadamente hay personas como ustedes y como la Fundación y como Cáritas, por ejemplo, que han estado pues como siempre pendiente, y como la Cruz Roja también hay que Como el mencionar. Hogar de la Salle. Como el Hogar La Salle. Sí, hay mucha, menos mal. Y qué bueno que si nos está escuchando alguna persona que de pronto necesita ayuda, que sepa que no está solo, que aquí hay entidades que realmente de manera desinteresada le ayudan a uno y lo apoyan, como AXEN, como SEAR, Cáritas, bueno, es que son tantas. Y sí, un día podríamos poner todos los recursos que hay, que también es muy importante, además de hablar de todo esto, poner los recursos, lo anotamos. Mira, voy a decir un dato que para mí ha sido escalofriante leerlo, ¿vale? España recibió 20.205.536 peticiones de asilo, ¿vale? O sea, nada más que de Honduras. Pues solo se resolvió favorablemente 688. Y no todas el mismo año, ¿eh? Madre mía. Aquí hay algo también muy interesante, que de todo lo que estamos hablando, de todas las personas que han vivido pues como persecución en los países, enfocándonos un poco en la noticia de las violaciones y demás que han vivido todas estas hondureñas, salvadoreñas también, ¿no? El Ministerio de Interior les otorga el asilo político aquí en España. Según la ley 12 de 2019, tiene derecho toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país y no puede, o a causa de dichos temores no quiere acogerse a la protección de tal país. Esa es la ley. Esa es la ley. Esa es la ley. Esa es la ley. Y no se está cumpliendo, Eliana. Es que no se cumple. No se está cumpliendo. Claro, porque lo que ocurre es que el Estado español no reconoce que el gobierno colombiano no es capaz de asegurar la vida y la seguridad de sus propios ciudadanos, y como eso políticamente, pues depende con qué país hable o no, pues lo deniegan, pero en realidad la ley es individual para cada persona. Se supone que cualquier persona, no podemos echar de España a una persona que pongamos su vida en peligro cuando esté en ese otro país. Entonces se está negando esa realidad de que hay países en Latinoamérica donde, que no están protegiendo, donde el Estado no llega. El caso El Salvador es un caso súper extremo donde que el Estado no está presente. Tú tienes un problema con las maras y demás, ¿sabes? Las maras son el Estado allí, son quien controla las ciudades y demás. Y como no se quiere reconocer eso por parte de Colombia, porque tendrá sus intereses y sus políticas porque de también gobiernos y de historias, pero al final la gente lo sufre, y la misma situación, si eres de un país o de otro, pues... Y también en esto, tanto en El Salvador como en Guatemala, como en Honduras, como en Colombia, también esos grupos criminales tienen tentáculos, ¿no? Que llegan a las instituciones, ¿no? Y a la policía. Y es que se adueñan de los países, ¿no? Claro, y es real que le preguntan a uno, ¿y por qué no se fue para otra ciudad? Pero es que son grupos realmente tan organizados que usted se puede ir al otro lado de Colombia o al otro lado de Honduras, desde El Salvador, de Venezuela, donde sea, y es que hay, uno no se puede esconder tan fácil. Ahora, la otra cara que me parece importante también mencionarla. ¿Qué sucede? Que mucha gente sabe que al pedir protección internacional tiene, digamos, una estadía legal en el país durante un determinado tiempo. Y mucha gente inventa historias para poder que esto suceda. Y entonces ahí es donde también hay un problema muy delicado. Exacto. Que la gente muchas veces, por querer el beneficio propio, no piensa en la gente que realmente necesita este tipo de protecciones y va inventando cosas y todo para poder mantenerse. ¿Por qué? Porque así anteriormente les daban casi mientras investigaban, mientras hacían todo tipo de cosas,
les daban casi 2 años y medio de legalidad en el país y a los 3 años uno puede pedir arraigo social, creo que se llama. Y entonces, de esa manera, solamente eran como 6 meses de uno estar a la deriva y ya está. Pero entonces, eso también se evidencia, que hay gente que, porque sí, por querer estar aquí legalmente ese tiempo, por poder trabajar, pues desde su necesidad también, pero hombre, eso creo yo también que entorpece un poquito el tema de las ayudas reales a la gente que realmente salimos por algún tipo de persecución. Exacto. Entonces creo que eso también era un tema muy importante a tocar. Bueno, pues para ir cerrando un poquito esta noticia, ¿vale? Voy con 2 cositas, ¿vale? Voy a comentaros, ¿no? Que total, en España aprobó 4.360 estatutos de refugio en 2020, ¿vale? Y 1.318 de protecciones subsidiarias. Y dijeron que no 68.435, ¿vale? Solicitudes de asilo de diversos países, ¿no? Que no aceptaron su solicitud de refugiado. Esos son los datos actuales que hay ahora mismo sobre el asilo en España. Y también quería comentaros, ¿no? Una reflexión sobre una señora, una mujer, ¿no? Española, ¿no? Se llama Estela Pareja, que es directora de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, que me gustaría, para cerrar un poquito esta noticia, ¿no? Comentar su reflexión, ¿no? Y dice ella: creemos que esta visión restrictiva del derecho de asilo tiene que revertirse, no ser una herramienta más de política de control de los flujos migratorios. Tiene que ser políticas de derechos humanos que den respuesta a estas personas que sufren. Muy bien. Una muy buena reflexión para terminar. Y también comentaros que ahora vamos a poner ahora mismo, va a poner Manu ahora como un enlace, ¿no? Un enlace. Perdona, pero ya después de 2 horas ya no calibro bien. Vamos a poner un enlace, ¿no? Que habla sobre el tema sobre el tema del arraigo laboral, ¿no? Que se ha actualizado, ha salido cosas nuevas sobre el arraigo laboral, para aquellas personas que se puedan ajustar a esto, o esté interesado o se pueda ajustar. Exacto, o hay personas que no saben cómo funciona esto, para que se informe, ¿no? Lo vamos a poner ahora, cuando tú quieras, Manu. Es un enlace sobre el arraigo laboral, ¿vale? Para que aquellas personas que se quieran también ajustar, lo dejaremos en redes. Exacto. Lo dejaremos por las redes para tanto en el Instagram como lo dejaremos también en el YouTube, ¿vale? Porque es un documento muy interesante sobre la actualización del arraigo laboral, que ha salido cosas nuevas para aquella persona que se pueda ajustar o esté interesada en informarse. Eso, que le eche un vistacito. Ahí está. ¿Vale? Es interesante saber que esa es una alternativa. Ahora, ¿no? los pego en el chat. Claro, y lo paso por aquí y ya lo puede ver quien quiera y puede clicar. Perfecto. Os veo beber agua y a mí me entra sed y es que tengo como trípode en la botella. Entonces no puedo beber. Cogerla, no para beber, ¿no? Tengo el móvil en la botella sujetando y... No, son baratitas. ¿Cómo? Son baratitas las botellas. María, a la próxima te tienes que preparar. Sí, sí. Bueno, es que hoy... Son muy baratas, María, las botellitas, ¿eh? Te vamos a regalar un trípode para poner el móvil y para que puedas coger tu botella, María. No es que si la gente dice cómo está ahora mismo el móvil puesto, o sea, fliparía. Pero de bueno. vez en cuando, en este programa no se te ha caído todavía, ¿no? Que se ha visto ahí que se cae el móvil. Sí, y así no, en este programa no se me ha caído, pero todavía. Todavía. El problema es que está aquí esto, entonces como yo hablo mucho con las manos, le doy y hace esto para abajo, ¡pum! Entonces... Cuidado, no lo muevas que se cae.
Pues bueno, vamos a ir cerrando el programa de hoy, que ha sido súper constructivo y muy enriquecedor. Mil gracias a Eliana, porque nos ha aportado Pues sí. muchísimo, que es una mujer muy interesante y queríamos que fuera nuestra primera invitada y que nos comunicara todo el saber que tiene por dentro y la gran mujer que es. Y nada, deciros que nos vemos el jueves que viene a las 8 de la tarde, que podéis ver este programa en YouTube a partir de mañana, que nos podéis seguir en las redes, en el Instagram. Y nada, el jueves que viene traeremos otro invitado que no sé si llegará a la altura de Eliana, pero lo intentaremos. Lo más Eliana, seguro es que sí, todos tenemos cosas lindas. Muy bonito, muy bien dicho, Eliana. Muy Hablaremos bien de cine el jueves que viene. el jueves que viene hablamos de cine. Qué bueno. Mil gracias, Mil Eliana. Creo que gracias. he aprendido muchísimo contigo y todas las personas que nos están viendo. Gracias de corazón. Un besito. Mil besos. Amores, nos vemos el jueves que viene. Gente. Hasta el jueves que viene. Gracias a todas y a todos.